Shalom, shalom, Rabotai, que el Eterno, que es bendito, traiga sobre ustedes una bendición extraordinaria en este día como preparación para Shabbat. Que sea la voluntad del Eterno que los sostenga y que les provea para todo y estén en Shabbat. Amén. Bueno, pues estamos en Perek 6 de 1 Corintios, paso 1. Cuando tenéis algo contra otro, os atrevéis a traerlos a juicio delante de los injustos y no delante de los piadosos? ¿O no sabéis que los piadosos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois incompetentes aún para juzgar incluso a los casos más sencillos. ¿O no sabéis que juzgaremos a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida? Si es que tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los de menos reputación que tienen en la comunidad. Para avergonzaros digo, pues, que no hay entre vosotros algún conocedor de la ley, ni aun uno que pueda juzgar en medio de sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea juicio, y esto ante los jueces incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el de ser defraudados, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Bueno, había un problema también, aparte de la inmoralidad sexual. Entre otras cosas, encontramos aquí a Rab Shaul precisamente hablando y exhortando precisamente a la comunidad de Corinto al respecto de una situación que se daba, y es que no, por un lado había menosprecio a el Beidín, es decir, a los jueces. Por otro lado, no se ponían los jueces, no había quien juzgara entre los hermanos. Y por el otro lado, lo que hacían es que se peleaban entre ellos, entre hermanos, y terminaban en los tribunales judiciales seculares. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un proceder impropio de los hermanos allá en Corinto, de la comunidad en Corinto, ya que esta situación que se daba era una situación primeramente de un menosprecio y sobre todo hablando Rab Shaul de una manera importante, pues está diciendo que no hay quien entre ellos juzgara, que conociere la ley. Es algo que era de alguna manera increíble, era algo que no podía él concebir, que no hubiera alguien que conociera la ley y que pudiera juzgar entre los hermanos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Número uno, los pleitos. No debe haber pleitos. Y si hay pleitos, debe haber quien traiga shalom y resuelva cualquier problemática que pudiera haber. Y para esto te voy a decir que no es nada más cualquier cosita, como decimos secularmente, no es hazme una bandera, no, sino esto conlleva mucho conocimiento de la Torah, sobre todo la cuestión de cómo se aplica la ley, porque una cosa es la ley y otra es la aplicación de la ley. Una cosa es conocer la ley y los mandamientos, y otra cosa es cómo vamos a aplicar los mandamientos en su determinado momento. Y entonces esto tenía de alguna manera, número uno, tener gente versada en el conocimiento de los mandamientos de la Torah. Pero cuando habla de la ley, no está hablando solamente de los mandamientos, que es la base para aplicar la ley, sino también de la halajá, es decir, cómo se va a aplicar en un determinado momento, en una determinada situación, con determinados hermanos, cómo se va a aplicar, en qué forma, de qué manera se va a aplicar la Torah en su momento dado. Por eso, lo básico aquí era conocer la Torah, la ley, número uno, y número dos, tener
la capacidad para poder aplicar la ley, tomar la ley y decir, determinar de esta manera se está quebrantando este mandamiento y por lo tanto se tiene que resolver de esta manera. Entonces, no crean que era cualquier cosa, no es cualquier situación. Sí, ciertamente se tienen que conocer los mandamientos, pero también la aplicación, lo que llamamos la jurisprudencia, dentro del judaísmo, que esto nos llevaba precisamente a saber cómo y de qué manera aplicar y también determinar en un momento dado cualquier penalidad al respecto de circunstancias o situaciones que se daban. Uno de los ejemplos que nos dio Rab Shaul ya es precisamente de aquel hombre que vivía que cohabitaba con la esposa de su padre. Y entonces dice, pues ¿cómo es posible? Ustedes saben que la inmoralidad y por lo tanto lo que tiene que suceder es que debe ser cortado de la comunidad. Entonces se aplica de una manera ya determinante, pero hay situaciones donde no son nada más así, o sea, ya sabe lo que procede, sino hay situaciones donde hay que ver incluso que una persona acusa a otra de X o Z circunstancia y entonces se tiene que elucidar, se tiene que presentar testigos, se tiene que hablar con los testigos, se tiene que escuchar a los testigos, se tiene que ver quién tiene la razón, quién no tiene la razón y cómo aplica las leyes en ese momento a toda esa situación que se da. Y bueno, pues esto es algo tremendo que se daba y por esta razón, mis amados, una de las cosas importantes es no tener pleitos entre hermanos. Si una cosa puede resolver las situaciones, es que no se den esas situaciones y esas deben de ser, de eso debemos de ser conscientes, que si no tenemos conflictos entre hermanos, pues no va a haber ninguna necesidad de ningún juicio. Pero si hay conflictos entre hermanos, pues entonces en muchas ocasiones se presenta y se tiene que elucidar, se tiene que presentar a los hermanos y se tiene que juzgar y decir, bueno, a ver qué está pasando. Incluso si es un malentendido se tiene que resolver, pero esto en base a la Torá y en base a la legislación, la jurisprudencia o la halajá que establece la Torá para ello. Y consecuentemente esto tiene que ver con el conocimiento que se tenga de la Torá. Si no se tiene conocimiento de la Torá, y pues no te tendrá mucho que decir o mucho o poco que hacer, porque al final del día uno tiene que estar consciente de que la manera de juzgar, como dice Rab Shaul, es de la manera propia que nos ha dejado el Eterno a través de los mandamientos. Y ese menosprecio que había, dice, pues no debe de haber, ese menosprecio al Beidín no debe de haber, sino pues porque, como ya mencionamos, corrían a los tribunales allá seculares y no se daba nada, absolutamente nada dentro de la comunidad, que era lo necesario y que era lo prudente. En este caso, resolver los problemas judiciales o problemas interpersonales que se generaran entre la comunidad para ser resueltos dentro de la misma comunidad. Y dice Rab Shaul, pues ¿acaso no sabéis que juzgaremos a los ángeles? ¿O acaso no sabéis que juzgaremos en el mundo por venir? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que ciertamente el Eterno, quien es bendito, ha establecido formas, y dado que se va a juzgar en el futuro de una manera extraordinaria, cuanto más ahora y aquí nosotros tenemos que aprender a ser juiciosos, a ocupar los juicios y a ser juiciosos en el sentido de no crear problemas, de tal manera que podamos vivir en paz en la comunidad, en paz entre hermanos, porque a paz nos llamó el Eterno. Bueno, esto básicamente. ¿Cuál sería la reflexión para nuestra vida? Yo creo que aquí lo más importante para nuestras vidas es estar en paz entre hermanos, que no tengamos dificultades, que no tengamos diferencias. Muchas veces se dan
ciertas situaciones dentro de la comunidad por malos entendidos. Más que por una ofensa, es un malentendido. Que si ya lo empujó, que si ya lo vio mal, que si le habló, que si le dijo, que habló de algo que no sabía, etcétera, y que muchas veces al no conocer el trasfondo de lo que se dice o lo que se hace, se juzga y se juzga mal, se actúa y se actúa mal, y eso crea incluso muchas veces fracturas en las relaciones, y esto ahí hará que no es correcto, y a veces hasta odio con causa y sin causa, y esto no puede haber, no puede existir dentro de las comunidades. Por lo tanto, mis amados, si hay alguna situación que resolver, siempre estamos esperando Yom Kippur. No debe de ser en Yom Kippur para decir, acercarnos al hermano y oyes, pues si te ofendí, perdóname. Oyes, pues sí, no, sino tenemos que estar resolviendo las situaciones lo más pronto posible. Si hay alguna situación, un malentendido, o a lo mejor sí hubo ofensa, ¿por qué no decirlo? O sea, sí, la ofendí, pues ¿sabes qué? Pues no hice bien, y ya lo pensé y no hice bien, actué mal. Bueno, pues ya le pedí perdón al Eterno y ahora voy a hacer una restitución. Voy con el hermano, le pido perdón, porque te voy a decir, si tú ofendes a un hermano, al primero que le tenemos que pedir perdón es al hermano. Porque si tú vas con el Eterno y le pides perdón, no te va a perdonar. No porque no te quiera perdonar, no, desde luego, sino porque está establecido que para que el Eterno perdone tus pecados, tú primero tienes que ir y pedir perdón al hermano que ofendiste, y ya habiendo esta situación, entonces vas con el Eterno te perdona. Entonces, hay también la situación de que muchas veces te ofenden, pero no, y tú dices, no, pero ¿cómo? Y ahí andas guardando el resentimiento. Y tú vas y ofendes a alguien, vas y le pides perdón al Eterno, no te perdona. Y no te perdona porque tú no has perdonado primero a la persona que le guardas resentimiento, y por eso entonces tenemos primero que perdonar. De ahí la importancia de perdonar. Bueno, a veces te ofende, a lo mejor no se da cuenta, a lo mejor sí se da cuenta, ya te ofendió, ¿qué haces? Pues guardar resentimiento. No, tú lo tienes que perdonar, y entonces cuando tú lo perdonas y tú llegas a causar una ofensa contra alguien, entonces ¿qué crees que pasa? Pues simple y sencillamente que el Eterno sí te perdona, porque tú eres un hombre que perdonas. Y entonces esa es la idea y ese es el pensamiento. Para que seamos perdonados, debemos de perdonar primero. Entonces, mis amados, esto que quede en nuestro corazón, y buscando siempre tener buenas relaciones buenas entre unos y otros, es lo importante. Que el Eterno te dé un magnífico día y en preparación para Shabbat. Shalom, shalom.